mediados del mes de mayo dábamos aquí la noticia de que se había encontrado en Guadalajara una pieza excepcional, una pieza de gran valor arqueológico, el Ateifor de Guadalajara. Se presentaba el día 18 de mayo en el museo esta pieza que, por supuesto, pues ha generado una investigación, ha generado un libro, y de todo ello es lo que vamos a hablar ahora, pues con quien ha estado llevando en primera instancia esta investigación y por supuesto quien está supervisándola y llevando pues también la exposición que en base a esta pieza se ha organizado. Estoy hablando en segundo lugar de Fernando Aguado, el director del Museo Provincial de Guadalajara. Buenos días, Fernando, gracias por acercarte a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara una vez más. Buenos días, muchas gracias a ti. Que, como saben, es el director del museo, como lo acabo de presentar, y también de Miguel Ángel Cuadrado, que es quien ha llevado pues toda esta investigación sobre esta pieza tan particular y de tantísimo valor. Muy buenos días, Miguel Ángel, y gracias también por acercarte a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bueno, vamos a recordar, porque lo de Ateifor es una palabra así un poco extraña, que poco común. Fernando, ¿nos recuerdas qué es un Ateifor o qué es el Ateifor de Guadalajara, por favor? Pues una pieza cerámica que está concebido para el consumo colectivo de comidas. Para entendernos, un plato hondo de gran tamaño. Sí. Lo único que, pues que las características de esta pieza nos hacen dudar que tuviera este uso práctico y fuera pues una pieza de representación, una pieza además pues de una persona de un alto nivel económico y social. O sea, era más una pieza de ornamentación más que de uso cotidiano. Bueno, pues ya lo sabemos, un gran plato que aparecía. Ahora sí, nos vamos pues a quien más ha sido esta investigación. Nos vamos con Miguel Ángel Cuadrado. ¿Dónde aparece, cuándo y cómo esta pieza? Esta pieza aparece ya hace unos años a lo largo de una intervención en un solar del casco histórico de Guadalajara. Lo que pasa es que, la duración de la investigación, de la restauración y de poner la pieza lo suficientemente en valor para mostrarla con sus condiciones más adecuadas, sí. Pues va su tiempo, ¿no? Es por eso por lo que ha salido ahora toda la investigación y por supuesto la exposición. Bueno, entonces estamos hablando de un hallazgo, como suele ser este tipo de hallazgos, de manera completamente fortuita y que resulta que nos hemos encontrado un objeto que ¿de qué siglo data, por cierto? La datación, según lo que nos da la investigación, podríamos situarlo en la segunda mitad del siglo X. Finales del siglo X. O sea, cuando Guadalajara era prácticamente el Alcázar y poquito más, ¿no? No, en realidad no. En realidad lo que nos está mostrando la arqueología de Guadalajara es que precisamente ya en esa época el Guadalajara era un centro bastante con bastante pujanza, que vale, era una ciudad de tamaño medio dentro ya de lo que era la configuración de Al-Ándalus. Bueno, me estaba yo yendo porque Guadalajara tiene origen en el siglo IX, no sé por qué me he ido yo un par de siglos más para atrás, que era cuando efectivamente era lo del Alcázar y poquito más. Es decir, ya en el siglo en el que se realizó este objeto, este Ateifor, Guadalajara tenía una importancia histórica y sobre todo estratégica, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Guadalajara durante un tiempo fue capital de esa frontera que se llamaba la Marca Media. Fue el lugar donde los ejércitos califales y anteriormente del Emirato Independiente hacían su parada antes de coger los caminos para hacer las incursiones en territorio cristiano. Y la verdad es que, eso lo que nos da idea es de que es una ciudad que tenía pues, una serie de condiciones y de funciones que permitían que ese trasiego se hiciera ahí. Conocemos además un gobierno más o menos estable, un gobierno más o menos fuerte, que domina una zona muy amplia, dependiendo del gobernador de Guadalajara. Fernando, esta pieza además aporta muchísima información al respecto o de desmitificar aquello que se decía que los musulmanes pues que no hacían representaciones antropomorfas, sino más bien
animales y sobre todo plantas, porque aquí estoy viendo la fotografía y sale un caballero, ¿no? Y esto los profanos pensábamos que no era usual en el arte andalusí. Exactamente, sí. Bueno, siempre se ha dicho que la cultura o el arte islámico eran icónico, pero sí que encontramos, pues, no solamente en formato cerámico, sino en otros formatos artísticos, que los musulmanes sí que representaban, bueno, pues la figura humana y figuras de animales. Sí que depende mucho también, pues, dentro de todo este periodo andalusí en la península, sí que hubo periodos de dominación, pues de sectas, bueno, pues, más ortodoxas en las que se llevó este principio a rajatabla, pero en estos 8 siglos pues no fue una cosa homogénea, y hay muchísima cerámica, como es este caso, con decoración, con figuras humanas, con figuras animales, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido, por cierto, porque estoy viendo cómo ha quedado actualmente en la exposición, o sea, la pieza para la exposición, de la cual enseguida vamos a hablar? Pero claro, esto me hace deducir que no se encontró el plato en sí, se encontraron fragmentos y tocó hacer el puzzle, por así decirlo, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo ha sido este proceso, ¿no? Desde que se realiza el hallazgo hasta que vemos la pieza tal y como va a quedar a partir de ahora para exhibirse? Una vez que la pieza llega al museo, lo primero que se hace, bueno, los arqueólogos cuando la extrajeron ya habían hecho una primera recomposición de piezas. Cuando llegó aquí al museo se hizo ya una recomposición de los fragmentos que venían. O sea, la pieza estaba en Sí. fragmentos, se hace una primera recomposición. Cuando se ve el interés de la Taifor, ya lo que se hace es contactar con profesionales de la Ujú. restauración. En este caso fue con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, que fueron los que se encargaron de recomponer, darle el volumen a la pieza para bueno, volverla más o menos Ujú. a su volumen inicial y que podamos verla ahora pues en toda su complejidad, ¿no? En toda una pieza completa en la que bueno, nos podemos hacer idea pues tanto de su tamaño, del gran diámetro que tiene y de su forma. Ujú. Eh, Además, es sorprendente, ¿no? Esto no se trata solo de recomponer un plato, sino decía que es sorprendente la cantidad de información que esta recomposición del plato ha aportado. No sé si ha habido incluso temas que se sospechaban o que han salido directamente a la luz a raíz de esta investigación. Por supuesto. A partir del momento en el que la pieza llega, nos damos cuenta de que la representación es totalmente atípica, no es normal. En las cerámicas este tipo verde y manganeso que proceden que no, vamos, lo que se considera es que son piezas que con ese estilo directamente salen de una orden de Medina Azahara, ¿no? de la ciudad palatina, y nos damos cuenta que desde luego no es una de las figuras habituales. Este tipo de cerámica verde y manganeso normalmente lo que recoge suelen ser en su mayoría o temas florales o temas geométricos. Son escasas las piezas en las que aparecen figuras humanas, que las hay, pero no de este tipo, porque desde luego la escena que tiene la Taifor de Guadalajara es completamente inusual y lo que marca además es un hito respecto a la cantidad de símbolos que recoge el dibujo que se realizó en su interior. Estos símbolos, ¿qué es lo que nos vienen a contar? Pues de la investigación que hemos estado llevando a cabo, pues la hipótesis que se puede sacar es que ante lo que estamos es ante la figura del califa de Córdoba, Ajá, representado con todos los símbolos de su poder político y religioso. ajá. La proclamación del califato por Abderramán III, precisamente a lo que iba era a la reivindicación de su figura como, como líder político y religioso tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? O sea, no olvidemos que Abderramán III era
descendiente, el único descendiente de los omeyas, que fueron asesinados toda la familia, excepto uno, Abderramán I, por los abasíes, que son los que en ese momento están detentando el poder o ostentando el poder dentro del califato de Bagdad. Y lo que hace, y en este plato lo que podemos ver son una serie de reivindicaciones que se ponen otra vez para que la gente comprenda por qué se reivindica ese liderazgo político y religioso de todo el mundo musulmán. Ajá, o sea, el trasfondo hay también que conocerlo. Bueno, todo esto lo vamos a tener mucho mejor explicado. Por supuesto, podremos ver este Teifor en una exposición que, Fernando, si no me equivoco, está a puntito de inaugurarse o no sé si está ya funcionando. No, se inauguró el mismo día 18, el día que presentamos la pieza al público, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos. Inauguramos también la exposición, que puede verse en el horario habitual del museo, y que una vez clausurada, pues pasará la pieza a formar parte de la exposición permanente del Museo de Guadalajara. Es decir, que ya es una de las piezas más importantes de nuestras colecciones y bueno, podrá ser observada y disfrutada por todo nuestro público. Uh-huh. Además, esta investigación sobre este objeto ha dado lugar a un libro que ese sí está a punto de presentarse. ¿Fernando? Eso es, sí. Sí, el próximo martes, día 23 día 28 a las 7:30, en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara, pues se hará la presentación de la pieza, una presentación que organiza la editorial que ha llevado a cabo la edición de esta publicación, La Ergástula, junto con el autor principal de la misma, Miguel Ángel Cuadrado. Y bueno, pues se presentará el libro y se iniciará la difusión del mismo. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La presentación propiamente dicha se hará en el Salón de Actos y luego la explicación más en profundidad de la pieza la haremos en la sala de exposiciones temporales, que como saben pues está es la sala contigua al Salón de Actos, con lo cual pues bueno, pues el acto promete ser interesante y es un punto fundamental dentro de la investigación. En los museos insistimos mucho en eso. No solamente nos limitamos a recibir las piezas tal y como aparecen en las excavaciones, sino que bueno, pues en casos como este, pues gracias a su personal, a Miguel Ángel Cuadrado, que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo, liderando además a un equipo de investigadores dentro y fuera del museo, pues ha conseguido no solamente pues, llegar a una serie de datos científicos sobre la pieza, sino que pues los ha dado a conocer, o los damos a conocer a través de la exposición temporal y a través de la publicación. Es un punto fundamental. La investigación sin divulgación siempre queda coja, no acaba, no claro. Es del todo completa. Uh-huh. Vosotros sois ambos comisarios de esta exposición y bueno, y de hecho Miguel Ángel es coautor de este libro que se va a presentar el próximo martes y por eso evidentemente sois voces sobradamente autorizadas, pero claro, cualquiera de los dos que me responda, hay algo que me llama mucho la atención en el título del libro. Es el Teifor de Guadalajara el título, el califa andalusí y la propaganda de su legitimidad. Es decir, ya en el siglo XI se utilizaba, digamos, el arte como muestra de poder o como explicación de por qué el jefe es el jefe. No es un invento del siglo pasado, ¿no? No, eso es muy antiguo, es mucho más. Ya tenemos constancia de todo esto ya en el 3000 a.C. Desde que el arte se desarrolla, el arte se utiliza con unos fines propagandísticos de forma muy clara y sobre todo para mostrar las virtudes y los poderes del gobernante. La verdad es que desde que hay un
una forma de representar al ser humano, desde luego se ha utilizado así. La propaganda es algo que va unido al poder. El arte se pone siempre de alguna u otra manera al servicio de esa propaganda, o se pone al servicio, o se le toma obligadamente al servicio de esa propaganda, y desde luego es uno de los sistemas de expansión de la figura del gobernante más antiguos que existen. Ujú. El- Fíjate tú, que yo pensaba que esto venía de la mano de la invención del cine o la televisión o incluso Internet, lo de darse un boom, pero no, dices 3000 antes de Cristo y ya se Tenemos, utilizaba el arte para reflejar el poder. sí, sí, tenemos, por ejemplo, en las propias imágenes de Sumerias, las propias imágenes de los faraones de Egipto, son un hecho propagandístico de primer nivel, donde expresan sus, victorias, el Ujú. poder de sus ejércitos, cómo han sometido a otra serie de pueblos. Todos estos son actos propagandísticos que lo único que hacen es ensalzar la figura del Mm. líder. Ujú. O la retratística romana, o incluso, pues bueno, la numismática, que Bueno, en la claro. investigación se ve el paralelo entre la numismática romana y el Ataifort, ¿no? Es una cuestión muy interesante que, bueno, pues quien se lea el libro y lo maneje, pues se dará cuenta, ¿no?, de cómo funcionaba esta promoción del poder a través del arte. Vamos, que no es solo la descripción de lo que se ha encontrado, sino, como decíamos antes, toda la contextualización y cómo funcionaban determinados mecanismos que, no sé, seguramente el ir el ir a esta conferencia, a esta presentación o el adquirir y leer el libro, pues nos va a ayudar en adelante a asomarnos a determinados objetos artísticos que han llegado a nosotros como objetos artísticos, pero que a lo mejor su concepto inicial era otro, era el de ser objetos promocionales, ¿no?, de grandes caballeros o de grandes reyes. En fin, desde luego interesantísimo. ¿Cuándo vamos a recordar la fecha de la presentación y la hora? Porque yo creo que es una ponencia de primer orden, sobre todo pues para los que amamos Guadalajara y su arte. Martes 28 de junio, 7:30 de la tarde, Salón de Actos del Museo de Guadalajara, en el Palacio del Infantado. Pues allí habrá que estar. Y ya para finalizar, tengo que preguntar también en vuestra opinión a ambos, ¿no? Decir, como decíamos al principio, ha sido un hallazgo fortuito. ¿Qué no aparecería en el subsuelo de Guadalajara si metiéramos la piqueta? Supongo que eso sería el tener campo libre para excavar aquí y allá. Sería el sueño de cualquier arqueólogo o de cualquier director de museo, sobre todo aquí en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel. Sí, bueno. A ver, la verdad es que en Guadalajara se han venido haciendo excavaciones arqueológicas en el casco urbano desde hace tiempo. Uh-huh. Nosotros desde el Museo de Guadalajara hemos ido intentando difundir a través de los ciclos de conferencias que hemos hecho, y luego en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo, a través de las publicaciones del boletín especialmente, lo que se ha ido haciendo. Hay otra serie de artículos y de publicaciones que han ido recogiendo esos restos que han ido apareciendo normalmente. Es verdad que hay que tener una custodia de todos estos, de lo que es el casco histórico de Guadalajara, porque desde luego el Ataifort de Guadalajara lo que sí demuestra es que el potencial arqueológico de la ciudad es muy importante, pero vamos, es algo que ya sabíamos de antes, porque ya digo, la primera excavación arqueológica en el casco urbano se hizo en el año 91, y ha habido veces que los intervalos sí que han ido... bueno, pues en unos casos sí, en otros no. Ha sido de una forma un poco irregular las excavaciones, pero en muchos casos sí que han ido apareciendo restos que nos van mostrando ese potencial, y desde luego lo que ahora ya que sí estamos seguros y ya lo llevamos desde hace algunos años es lo que no podemos perder ni uno solo de esos datos que nos muestra el subsuelo de Guadalajara. Efectivamente. Fernando, supongo que estás completamente de acuerdo y ya con esto finalizamos. Efectivamente, el control arqueológico de cualquier tipo de obra o la investigación arqueológica de yacimientos que bueno, pues sabemos que existen es fundamental para el conocimiento, para la protección y para el futuro o el desarrollo de la ciudad y de la provincia.
Estupendo. Bueno, pues vamos a ver si lo tenemos en cuenta y lo escucha quien lo tenga que escuchar, porque no es solo cuestión de intención, sino que son campañas, son actuaciones que entiendo que no son baratas y para las cuales no siempre hay fondos ni intención por parte de determinadas instituciones. Muchísimas gracias a los dos, Fernando Aguado, director del Museo Provincial de Guadalajara, y Miguel Ángel Cuadrado Prieto, el director de esta investigación sobre el Latifor de Guadalajara y coautor de este libro, el Latifor de Guadalajara, el califa andalusí y la propaganda de su legitimidad. Gracias a ambos y a ver, deseando ya acercarme a la exposición y a la ponencia. Muchísimas gracias. A ti.